la carta, o más bien en Primera de Juan, ahí en todos los versículos que en torno a Primera de Juan. Y para esta noche el título es ¿por qué el cristiano no puede atarse al aborrecimiento o rencor? ¿Por qué el cristiano no debe atarse al aborrecimiento o rencor? Ya les voy a dar el versículo que vamos a estar viendo. Mire, es difícil y hasta imposible que la vida transcurra sin llegar a conocer de las personas lo que son las ofensas, las heridas, las injusticias o las experiencias agradables de otros. Es hasta imposible. Tarde o temprano, si no hemos vivido alguna mala experiencia en la relación con los demás, pues a lo mejor lleguemos a vivirla, lleguemos a tenerla. Y de hecho, pues esas ofensas, esas heridas, de repente no son con personas lejanas, sino con personas cercanas. Los padres de repente ofendemos o herimos a los hijos. Los hijos ofenden o hieren a sus padres. Los amigos nos hieren o nosotros herimos. Los cónyuges se ofenden, se hieren. Los vecinos igual ofenden. Los líderes nos hacen a lo mejor vivir experiencias no agradables. Y por eso expreso y digo, es imposible que la vida transcurra en su caminar sin llegar a conocer las malas experiencias con otros. Aun cuando le huyamos, tarde o temprano vamos a tenerlas. Por el ambiente de imperfección que nos rodea, porque al final es eso. Dice la palabra que todos hemos pecado y hemos estado enfatizando el día domingo que nacemos con un desperfecto de fábrica. Todos los seres humanos venimos con una tendencia pecaminosa. Y el domingo incluso veíamos el tema, mira la ira de Santiago. Entonces el ambiente es de pura imperfección. Entonces es imposible evitar ser enredados en alguna situación que nos tiente, óigase bien, a guardar aborrecimiento o rencor contra otros. No es fácil borrar de la mente y la emoción el mal que recibimos de los demás. Pero fíjese que como cristianos o hijos de Dios, llamados a disfrutar de la vida eterna en Cristo, se nos manda a nunca atarnos al aborrecimiento o rencor, o a nunca permitirle al aborrecimiento o rencor que nos gobierne. Aún en medio, repito, del ambiente de imperfección y de tantas malas experiencias que vamos a vivir en la vida, pues cuando venimos al Señor, conocemos un nuevo enfoque en Cristo. Y lo que el Señor nos dice, fíjese bien en su palabra, es que aun cuando el ambiente sea de imperfección y lo que nos rodee a lo mejor sea malas experiencias, pero nunca debemos atarnos al aborrecimiento o rencor, o nunca debemos permitirle al aborrecimiento o rencor que nos gobierne. Entonces ese es como el desafío, ¿verdad?, que tenemos. En los versículos que vamos a estudiar esta noche, el apóstol Juan nos va a enseñar, y eso es precisamente lo productivo, ¿verdad?, de la palabra esta noche. Vamos a conocer qué hay detrás del aborrecimiento espiritualmente hablando. ¿Qué hay detrás?
De manera que decidamos, cuando nos encontremos con la tentación de aborrecer o levantar rencor contra alguien, más bien en lugar de alimentar dicha idea o dicha actitud, la opción que tenemos es renunciar y apartarnos de actitudes semejantes, sobre todo al conocer el ambiente negativo que rodea a tal conducta. Entonces vamos a ver, y yo creo, repito, este es lo productivo, conocer de la palabra. ¿Por qué no puedo estar atado al aborrecimiento? ¿Por qué no puedo estar atado al rencor? Aun cuando sé que en la vida me van a ofender. ¿Por qué no? Entonces, en 1 Juan capítulo 2, versículo 9 al 11, vamos a extraer ahí el aspecto central, pues, de este mensaje. ¿Por qué el cristiano no puede atarse al aborrecimiento o rencor? Entonces mire lo que dice el apóstol Juan. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama, el otro versículo, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, una de las verdades espirituales rodeando, ¿verdad?, el ambiente en torno al aborrecimiento o rencor es el siguiente. Vamos a decir que el aborrecimiento o rencor es la señal, óigase bien, es la señal de que una persona aún continúa viviendo, aún habiendo conocido al Señor, en tinieblas, ¿verdad? En tinieblas. Es la señal de que quien aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas, está todavía en la oscuridad de la noche, o en otras palabras, no le ha amanecido la luz del Evangelio. La luz del Evangelio. Entonces, oscuridad, en este caso, o tiniebla, es sinónimo de aborrecimiento, es sinónimo de rencor. Entonces, por eso, ahí como que se resalta, o sea, el punto: ¿por qué yo no puedo atarme al aborrecimiento o al rencor? Porque atarme al aborrecimiento o rencor significa que continúo viviendo en tinieblas y que la luz del Evangelio no me ha amanecido. Entonces es mero duro, ¿verdad? Mero difícil. Pero bueno, yo no entiendo algo diferente, sino yo lo entiendo de esa manera. Esto significa que para crecer, óigase bien, o madurar en el Señor, una de las áreas que vamos a tener que trabajar en nosotros mismos durante toda la vida, a fin de no quedar atado a las tinieblas o al aborrecimiento, óigase bien, es el área del perdón. Es el área del perdón. O sea, el perdón en la vida, óigase bien, será altamente necesario. Sacarlo de nosotros. ¿Por qué? Porque será el perdón el que me ayude a superar todo aborrecimiento o todo rencor que he levantado en mi vida. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y por qué tengo que y vuelvo a lo mismo? ¿Por qué tengo que mantenerme lejos del aborrecimiento? ¿Por qué tengo que mantenerme lejos del rencor a pesar de las circunstancias? Bueno, porque ambas, aborrecimiento, rencor, como lo llamemos, es una tiniebla. Y yo no puedo vivir en tinieblas.
Yo he sido llamado, óigase bien, a practicar la luz del Evangelio. Entonces, por eso decimos que para crecer, ¿verdad?, o madurar espiritualmente y no quedar atado a la tiniebla del aborrecimiento, entonces yo voy a tener que aprender, óigase bien, a practicar el perdón. El perdón es necesario, que vendría a ser la actitud sabia, oiga, del creyente esforzado, que comprometido con la palabra del Señor, buscará no quedarse en las tinieblas, sino salir de ellas, porque fuera del perdón lo único que hacemos es perseverar en la oscuridad de la noche, y no podemos hacerlo. Yo tengo que salir de esa circunstancia, o de esa situación. El pasar del aborrecimiento, mire, al amor, en este caso ya vamos a ver, a lo mejor nos cueste muchísimo. Y de hecho nos cuesta muchísimo por la resistencia, óigase bien, que levanta el corazón a no dejar sin condena a aquel o de quien hemos recibido daño o maldad. Eso prácticamente yo lo aprendo más bien de mí mismo. ¿Por qué me cuesta perdonar? Más bien lo que me cuesta es dejar sin condena a aquel de quien hemos recibido un daño o un mal. Eso es lo que me cuesta. Llegamos a considerar como injusto el perdón por no condenar al que daña. Pero yo creo que lo que el Señor busca, fíjese, moviéndonos a no guardar rencor, es que en nuestro corazón no se levanten tapones o barreras que obstruyan toda la bendición que el Señor nos tiene guardado, porque el corazón que persevera en el rencor, persevera en la tiniebla. Entonces, esa es la posición como más clara. Bueno, ¿por qué el Señor no me quiere guardando resentimientos? ¿Por qué el Señor no me quiere guardando rencor? ¿Por qué el Señor no me quiere en el aborrecimiento? Porque dentro de mi corazón son tapones, diría yo, para que entendamos mejor, tapones o barreras que se van a levantar y que van a obstruir toda la bendición que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Y esto ya lo vamos a ver, porque ¿en qué condición queda una persona bajo el aborrecimiento y el rencor? Vamos al otro versículo. ¿En qué posición queda? Entonces dice la palabra: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él dice no hay tropiezo. Mire, no hay tropiezo. Eso significa, o sea, que habiendo aborrecimiento y habiendo rencor, yo tengo un tropiezo. Y el tropiezo es algo que obstruye mi avance, obstruye mi paso. Y más claramente se ve en el versículo que viene. ¿Qué es lo que va a ser obstruido cuando el aborrecimiento o el rencor no se quita del corazón? Dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sabe? Lo que yo entiendo es que lo que el aborrecimiento y el rencor hace, cuando lo hacemos habitar en el corazón, lo que provoca es que la visión, óigase bien, y vea eso, la visión de la vida futura de dicha persona se obstruye. Todos, fíjese, de alguna manera pensamos en un futuro y deseamos de nuestro futuro lo mejor, y lo proyectamos y de alguna manera lo vemos, lo sentimos en el corazón. Pero cuando hay aborrecimiento, dice que lo que va a quedar anulado es mi vida futura. La vida futura de una persona va a quedar entrampada. ¿Pero por qué?
Porque su corazón está guardando aborrecimiento. Porque en su corazón está guardando rencor. Y el rencor lo que hace es levantarse como una tiniebla, como una barrera, y estorbar el paso hacia su vida futura. Dice, y no sabe a dónde va. O sea, que difícil es la experiencia de no saber para dónde ir. Yo para dónde agarro. En la vida es duro, es difícil. ¿Y yo qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué oficio elijo? ¿Qué carrera? Y sentirme obstruido en todo mi futuro. Entonces dice, no sabe a dónde va. Pero ¿por qué no sé para dónde ir? Dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces el aborrecimiento, por ser oscuridad, lo que hace es nublar la vista espiritual, de manera que no veamos nuestro futuro personal de manera clara. Ha obstruido. Es obstrucción de la vista. Esa es otra. Es obstrucción de mis ojos espirituales, que no me dejan ver todo el bien futuro que Dios tiene preparado para mí. Porque eso es algo que hay que expresarlo y hay que decirlo. Mire, Dios tiene un plan maravilloso para la vida de todos. Pero hay aspectos en la vida que nos estorban, y una de esas cosas es precisamente el aborrecimiento y el rencor. De manera que para que una persona pueda salir adelante y tener esa libertad preciosa en el Señor, de saber de que aunque hayan dificultades, todas las cosas van a ser superadas en Cristo, hay necesidad, óigase bien, de trabajar de manera que el aborrecimiento y el rencor no sean parte de mi vida particular. Mire, el Señor tiene un futuro maravilloso para cada uno. Estando el pueblo de Israel bajo el cautiverio, dice que las palabras del Señor fueron las siguientes. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Una palabra preciosa, o sea, de cómo Dios en su gracia, Él mira nuestro futuro. Pero Él mira nuestro futuro en bien, en prosperidad, en bendición. Pero ese bien, esa prosperidad y esa bendición pueden ser estorbadas. ¿De qué manera son estorbadas? ¿Por qué yo no logro verlas? Y la respuesta sería, bueno, porque le has permitido a tu corazón guardar resentimiento, guardar aborrecimiento y guardar rencor. Y eso es lo que hace, es levantar tiniebla. Levantar tiniebla. Miren lo que dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces Dios tiene un futuro. Dios tiene el mayor y mejor deseo para la vida de sus hijos. El Señor espera, óigase bien, que el fin de todo lo que hagamos sea de bien. Pero óigase bien, el aborrecimiento y el rencor lo que hacen es anular, levantar una barrera sobre mi futuro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero ¿por qué yo no veo vida futura? ¿Pero por qué yo no alcanzo a ver todo el bien que Dios tiene delante de mí? Y la respuesta sería, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces eso es, óigase bien, algo que debemos recapacitarlo.
Y debemos pensarlo y debemos incluso enseñarlo, ¿verdad? Porque pareciera, fíjese, que es algo insignificante. Un corazón libre de tinieblas, fuera del dominio del aborrecimiento, rencor, es un corazón que va a encontrar futuro, aún en medio de las peores circunstancias de la vida. Y les voy a poner un ejemplo de una persona que vivió las situaciones más desagradables de su vida, pero exageradamente, que yo creo nosotros no hubiéramos soportado tanto daño. Pero ¿cómo fue que salió adelante a pesar de toda la dificultad? Nosotros recordamos a José allá en Génesis, quien dice la palabra, fue vendido como un esclavo por sus hermanos. Imagínense que ya esa era toda una ofensa o una experiencia altamente desagradable para la vida de una persona. No lo recibió el daño de personas ajenas o lejos de él, no, lo recibió de sus hermanos. Luego dice que fue calumniado por una mujer, por lo que fue a la cárcel. Pero lo admirable es que nada de esto lo llevó a refugiarse en el aborrecimiento o rencor. Y como muestra de esta libertad espiritual con la que José vivió como testimonio, ¿verdad? Dice que de todo el bien que Dios operó en su vida, aún en medio de las circunstancias difíciles, dice que él lo quiso recordar en el nombre de sus hijos. Y cuando nosotros leemos Génesis 41, 51 y 52, ahí, fíjese bien, tenemos el testimonio más precioso de un hombre que quiso recordar cómo Dios le ayudó para evitar que el resentimiento, el aborrecimiento y cosas semejantes quedara guardada en su corazón. Y él quiso llamarlo en sus hijos para recordarse siempre cómo había sido la misericordia del Señor en su vida. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Dijo, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si la tenés ahí, esta es bien interesante porque da un panorama mucho más claro. Dice, al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna, que era donde había tenido todo ese lío de rechazo y que lo vendieron. Pero dice, Dios me hizo olvidar, o en otras palabras, Dios fue capaz de ayudarle de manera que en la vida de José no quedara guardado resentimiento o rencor hacia sus hermanos por todo lo que le hicieron. Y aún en medio de la circunstancia difícil, Dios fue abriendo campo para la vida de José. Cualquiera pudo haber dicho ante este tipo de experiencias, no, este muchacho no va a salir adelante, este muchacho no tiene futuro. Pero aún en medio de las circunstancias, solo fíjese bien, por el hecho de guardarse del aborrecimiento y del rencor, Dios, óigase bien, abrió camino para la vida de José. Dios abrió camino. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas. Mire, de todos mis problemas. Y no eran problemitas, eran problemones. Pero dice que Dios lo había guardado, y de mi casa, dice, paterna. Pero fíjese, al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido.
Óigase bien, es sufrido. A lo mejor sí, nos toque por momentos sufrir, pero si somos capaces de evitar que el rencor y el aborrecimiento queden en nuestro corazón, aún en medio del sufrimiento, hay futuro para quien le permite alejarse de ese tipo de situación. Hay futuro. Entonces, ¿cómo fructificar en la tierra de la aflicción? Y la respuesta sería: no permitiendo que el aborrecimiento o rencor queden guardados en el corazón, porque el aborrecimiento y rencor son tiniebla, que lo que hace es obstruir la visión de vida futura que pueda haber en una persona. Entonces, por eso era el tema: ¿por qué el creyente no puede atarse al aborrecimiento y al rencor? Porque es tiniebla y te va a anular tu vida futura. No te va a dejar ver que hay un futuro maravilloso y glorioso esperándote por causa de Cristo, por causa del Señor. Entonces mire, en el entrampamiento del corazón, ¿verdad? Porque el corazón, repito, cuesta hacerlo al perdón, cuesta hacerlo a la bondad de Dios, que nos toca buscar al Señor para suplicar su ayuda, a fin de pedirle nos libre de las ataduras que nos mantiene atados a las tinieblas de la vida. Porque el aborrecimiento y rencor son tinieblas. El corazón y la mente, fíjese que vienen a ser nuestro campo de batalla. Necesitamos mantenerlo limpio y sin contaminación, a fin de que la bendición del Señor no se obstruya en nosotros. Debemos ser muy observadores de nosotros mismos y ocuparnos de apartarnos o rechazar todo aquello que obstruye nuestra bendición del Señor y no nos deja ver todo el mañana que Dios tiene preparado para nuestra vida. Repito, pareciera tan normal, tan pues no fuera de lo común, el rechazar, el aborrecer o cosas semejantes. Pero mire qué dañino es según la palabra. Dice que el aborrecimiento y el rencor en la vida de una persona te va a cegar los ojos, de manera que no puedas ver tu futuro. Porque hay una tiniebla tal, ¿verdad? Que te obstruye y que no te permite ver que detrás de ello está todo un futuro glorioso esperando por tu vida en el Señor. Todo porque le diste cabida al aborrecimiento y al rencor en el corazón. Entonces, un corazón, mire, lleno de aborrecimiento y rencor, en el tiempo no solamente cegará, sino hay otros aspectos también que menciona la palabra. Dice que en el tiempo, si le permitimos, si no lo sacamos cuando debe de ser sacado, dice que convertirá lo dulce de la vida en amargo. Eso es lo que hace el rencor. ¿Y de dónde saca eso? Dice Hebreos 12:15, como aspecto importante dentro del tema. Dice Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, brotando alguna raíz de amargura. Entonces lo que hace el aborrecimiento y el rencor guardado en el tiempo y no lo sacamos, dice que lo que va a hacer es enraizarse, y lo que va a hacer es convertir lo bueno de la vida en amargo. Todo te va a ser amargo.
amargo, o sea, no es dulce, ya no va a ser dulce, la vida ya no va a ser placentera, la vida ya no va a ser agradable, sino lo que va a salir del corazón es cosas amargas, y nadie le gusta lo amargo. A nadie le gusta lo amargo. Y dice que no solamente vas a amargar tu vida, sino que también vas a contaminar la vida de otros. Por eso es importante que en nuestras casas pues aprendamos a decirle a todos: bueno, señores, aquí hay que perdonarse. Aquí se trata de perdonarse. Aquí no se trata de guardar rencores ni cosas por el estilo, sino si algo fallamos, pues perdonarse. ¿Por qué? Porque una mente y un corazón protegiendo el aborrecimiento, protegiendo el rencor, lo que hará es levantar tiniebla. Y la tiniebla oscurirá el paso para que no veamos el futuro que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no debemos atarnos al aborrecimiento o el rencor? Porque son tinieblas. Y las tinieblas en el corazón obstruyen nuestra vida futura. Amén. Por eso, mire, cuesta, o sea, desatarse de ello. Pero ahí es donde tenemos que ir delante de la presencia de Dios, llorar por nuestras ataduras, pedirle a Dios: es cierto, Dios, humanamente es justificable el que yo sostenga este aborrecimiento, sostenga este rencor, pero Dios, habiéndote conocido, tengo que liberarme, tengo que soltarme, no puedo sostenerme en tal cosa, tengo que ser libre, tengo que ser libre. Y eso solamente se consigue siendo humilde, reconociendo que tengo un mal en el corazón, y que solamente el Señor me lo puede quitar. Por eso es que nos toca tener una vida de clamor, una vida de oración, un devocional donde lloremos por nosotros mismos. Lloremos por nuestras ataduras, lloremos por nuestros rencores, por nuestros aborrecimientos, por todo lo que se quiere levantar, que la palabra de Dios dice que no es sencillo, sino es tiniebla, pura tiniebla del corazón. Y la tiniebla lo que hace es obstruir el paso. Entonces nos toca luchar. Es un desafío, ¿verdad? Es un constante ubicarnos, ver en nosotros mismos qué está pasando, qué está sucediendo. Y si recordamos la palabra del Señor, pues orar y decir: no puedo andar llevando esto. Tengo que dejarlo a un lado. Tengo que soltar este resentimiento, tengo que soltarlo. Este rencor no puedo andarla llevando, porque es tiniebla. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios para esta noche. ¿Por qué el cristiano no puede atarse al aborrecimiento, rencor? Porque es tiniebla. Y la tiniebla va a obstruir tu vida futura. Amén. Póngase de pie.